una, para que me dieran una validación o algo similar para poder tener acceso a que todos estuvieran presentes. En la sección anterior no pudimos y nos quedamos solo con 100, pero ahorita sí, ya estamos por acá. Les encargo, por favor, a todos tener la cámara encendida. El que no tenga la cámara encendida, yo voy a ir, yo lo voy a ir sacando del salón de clases. Las reglas desde el día 1 han sido muy claras, las reglas desde el día 1 han sido muy claras, y si no estuviéramos en esta plataforma, estaríamos en vivo, entonces no entiendo por qué habría una razón, ¿no? Ustedes eventualmente no tuvieran su cámara encendida. Entonces, esa es la regla definitivamente. Si hay alguna pregunta, alguna interrogante es enviada de forma directa a alguno de ustedes y no tienen la cámara encendida, pues fácil, procederé a sacarlo de la clase. Jafet, me levantó la mano. Lick, disculpe, una pregunta con el nombre aquí en Zoom, ¿lo necesita, está bien solo nombre y apellido o le ponemos también carnet? Nombre y apellido está bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Va. Entonces, en la última sesión de estudios, básicamente habíamos hecho ya una referencia a lo que es la lógica. En un segundito. Ok, a lo que es la lógica como tal, ¿verdad? Siguiendo esa línea de ideas, también hicimos la referencia a lo que es lo jurídico o al universo de lo jurídico propiamente dicho. Es así entonces que caemos en lo relacionado con la ciencia. Y aunque la clase de hoy muy probablemente tenga mucha sintonía con una clase que se llama Teoría de la Investigación o incluso con alguna otra materia relacionada con la sociología o algo afín, ya vamos a llegar a la conclusión de por qué es necesario tener estos conceptos. No es de la perspectiva que vayan a ser aplicables eh, literalmente, pero sí, estos conceptos van a coadyuvar a tener una mejor interpretación, indagación, aplicación, entendimiento de una norma jurídica como tal. Entonces, cuando encontramos el concepto de ciencia, vemos básicamente que la ciencia va a contener un conjunto de elementos que precisamente están encaminados al razonamiento, a la inferencia de una determinada proposición, a la comprobación, al conocimiento como tal. Estos elementos esta definición de ciencia de una forma muy ligera va de la mano con unas determinadas funciones o elementos como tal de la ciencia. Para entender estas funciones o elementos de la ciencia, primero vamos a citar los elementos y posteriormente los vamos a asociar con un determinado o unos determinados preceptos legales como tal. En primer término, encontramos la función de la descripción. Básicamente, la función de la descripción es esencialmente analítica y sintética. ¿Por qué? Porque busca en todo momento describir, establecer, determinar, señalar, enfatizar, enunciar elementos de una determinada clase, de un determinado objeto, de un determinado hecho como tal. ¿Sí? En un segundo término, encontramos la función de la explicación. La función de la explicación viene a constituir el complemento de la descripción, porque una vez hemos descrito, vamos a proceder a explicar de qué se trata, de qué es objeto, qué es lo que pretende, etcétera, etcétera. ¿Sí? La explicación es de naturaleza eminentemente causal
Es decir, que acá encontramos las categorías de causa y efecto como elementos indispensables para poder establecer esta función de la ciencia. Y finalmente tenemos la predicción. La predicción es una pauta incierta y futura de comportamiento o de líneas de evolución de determinados fenómenos, que por lo general se van a expresar en leyes o pronósticos que asumen el carácter de necesarios. Va. A ver, Andrés Álvarez, ¿tiene la Constitución a la mano? Sí, sí lo tengo en la mano. Artículo 100. Así lo tengo en la mano. Quizá abajo. Artículo 100. Okay. Primer párrafo. Dice, seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma natural, unitaria y obligatoria. Establecimos 3 elementos o funciones de la ciencia: descriptivo, explicativo y predictivo. Descriptivo, artículo 100. Otra vez, la primera línea. El Estado reconoce y garantiza. La primera oración sería. Sí, ajá. Sí. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Pausa. Ahí está describiendo qué es lo que en ese artículo el Estado está reconociendo y garantizando. Y está literalmente describiendo la seguridad social. Ahora, continúe. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. Ahí ya está explicando la forma de constituir el régimen de esta seguridad social y continúa el párrafo que es en pro de la población guatemalteca. Yo lo dije con mis palabras. Ahora bien, aquí encontramos ya 2 funciones de la ciencia inmersas en un precepto legal. Una tercera función podríamos encontrarla, que es la predictiva, en el artículo 123 del Código Penal. No lo vamos a leer. El artículo 123 recoge lo relacionado con el delito de homicidio y más o menos el artículo establece que quien diere muerte a otra persona será sancionado con pena de prisión de tantos a tantos años. Esto es predictivo. ¿Por qué? Porque la norma no está redactada ni en presente ni en pasado. Está redactada como una pausa futura que, si sucede, va a conllevar implícita la imposición de una determinada consecuencia legal, como en este caso lo establece el artículo 123. Entonces, las 3 funciones de la norma las encontramos precisamente en las normas y por eso es relevante saber estas funciones de la norma: descriptiva, explicativa y predictiva como tal. Ahora bien, adentrándonos también ya a la conceptualización de la ciencia, etcétera, encontramos 2 términos muy relevantes. El primer término es la deducción y el segundo término es la inducción. Cuando ustedes eventualmente han hecho alguna manifestación de vamos a deducir qué, vamos a inferir qué, precisamente están haciendo referencia a una forma de concluir determinado razonamiento, ¿sí? Un razonamiento va a conllevar una conclusión. Claudia Riaza, ¿qué será la deducción entonces? Como una forma de expresar un razonamiento formal. Considero que es tomando en cuenta ordenar mis ideas. Como los patrones de ciertos comportamientos, supongamos, si una acción tiene ciertos comportamientos, podemos considerar que puede tener un resultado similar al de otro comportamiento que haya sido igual. No sé si me voy a entender. Por ahí nos confundimos un poco, quizás.
Pero vamos a ver, aquí sus compañeros tienen todo el afán de complementar esa idea que usted tenía en este momento. A ver, Gabriela Guzmán, ¿qué es la deducción? ¿Me escucha, licenciado? Yo sí le escucho, claro. Pues para mí la deducción es, pues como usted lo dijo, una forma de razonamiento antes de dar una conclusión o de dar por hecho algo. Una forma de razonamiento antes de dar por sentado. Sí, ok, viene a constituir un complemento de lo que había dicho la compañera y está muy bien. Jennifer Coloma, ¿algo que agregar? Es un razonamiento lógico. Un razonamiento lógico, ajá. Miguel Zamora, ¿algo que agregar? Realmente es algo que para poder poner en práctica bastante la lógica al momento de querer dar una conclusión anticipada. Ok, Aldo Gramajo. Como tal vez un conjunto de como que de teorías para deducir de cuál es la más cierta, no sé, como algún tipo de investigación o algo por el estilo. ¿Quiénes de aquí ya vieron la clase de teoría y la investigación? Todos. Todos. ¿Y a quiénes se les quedó algo de esa clase? Ninguno. Va. Es importante que tengan en mente en todo momento que cuando hablamos de deducción, estamos haciendo referencia a partir de premisas generales para inferir en una conclusión de naturaleza particular. ¿Es esto cierto? Sí, licenciado. Sí, es cierto. ¿Quién me podría asociar un ejemplo? Buenas tardes, ingeniero. Clic. Ajá. Podríamos partir de una generalidad, como usted compra un carro chino, X marcas, y cuando usted le hablan de un carro chino, va a decir, no, ese carro, le dicen, le ha salido varios carros chinos malos, entonces cuando usted le dice un carro chino específico, usted va a decir que es malo porque hay un conjunto de esos mismos que han salido malos. Un poquito más agudo el ejemplo. Y disculpe, no sé si está bien, la verdad, pero yo pienso en la teoría general del delito. Entonces, empezamos por lo grande y luego por lo pequeño, que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿verdad? Entonces, estudiarlo de lo grande a lo pequeño y sacar una conclusión de todo eso. Va, lo vamos a poner más práctico. Pero sí está bien, todos están bien. Solo vamos a poner un poquito más práctico a ejemplo de tener un caso muy práctico. A ver, imaginemos que somos peritos del MP o somos peritos del INASIF, cualquiera que sea el que ustedes escojan. Y somos convocados a una escena en la que vamos a recabar algunos elementos. Primer elemento es un cuarto que está lleno de sangre. Segundo elemento, en el piso hay una mano, de esas como se muestran típicamente en las películas, arrastrándose por todo el piso, que da la apariencia que arrastraron a una persona herida de sangre. Tercer elemento, encontramos un cuchillo lleno de sangre. Cuarto elemento, la declaración de un vecino que dice, sí, yo escuché cuando le dijo, te voy a matar, de aquí no salís viva. Cuarto elemento, el otro vecino donde dice, sí, yo en alguna ocasión hablé con la persona que vive ahí y me comentó que alguien la quería matar por un tema de una extorsión. Quinto elemento, tenemos una cámara donde una persona entra por la fuerza a la casa. Sexto elemento, tenemos restos de una parte del cuerpo, cualquiera que sea, en este cuarto. ¿Cuál va a ser la conclusión lógica o la deducción que viene a la cabeza de ustedes? A priori significa que no tenemos ninguna metodología, no hemos comprobado nada, pero una deducción lógica que vendría a la cabeza de ustedes. ¿Cuál sería? Que la mataron. Pagó la extorsión, la llegaron a matar a su casa, pero Ok, todos han sido contestes en que la deducción lógica sería que la persona está muerta por consecuencia de que alguien eventualmente materializó esa amenaza de darle
muerte a esta persona. Esa es la conclusión lógica. ¿Por qué? Porque tenemos un sinfín de elementos, que son nuestras premisas generales, que nos inducen a arribar a una conclusión de naturaleza particular. Hay una persona muerta. Esto es un hecho particular. No podríamos de ninguna forma inferir en una conclusión de decir, aquí hay una persona muerta, pero también en la zona 7 hay otro muerto y también el que mataron en el semáforo tiene que ver. No podríamos de ninguna forma inferir en varias conclusiones. Tenemos que inferir en una conclusión de naturaleza particular. En ese punto, ¿se entiende lo que es la deducción? Licenciado. Va. Excelente. Ahora, ¿qué es la inducción? ¿Alguien que tenga una idea? Es ir de lo particular a lo general, licenciado. Un ejemplo. Tal vez en las investigaciones que para encuestas se toma una muestra de una población, pero no toda la población. Entonces, a partir de la muestra y los resultados, se generaliza que todo es así. Póngamelo un poquito más práctico. Mismo ejemplo, pero explíquelo un poco más. Queremos conocer la cantidad de personas, los empleos de mujeres en la zona 6, donde Ajá. hay 100,000 habitantes. Y se toman, perdón, 100,000 mujeres, digamos. Y esas 100,000 mujeres se encuestan a 10,000. Encontramos que de esas 10,000, el 80% son amas de casa, el otro 10% son empleadas de oficina y el otro 10% son mujeres que tienen su propio negocio, ya sea de verduras, que venden verduras, ropa, cosas así. Entonces, a partir de esas gráficas se generaliza que de las 100 mujeres, el 80% de las 100,000 mujeres, el 80% va a ser empleada doméstica, el 10% trabajadora de oficina y el otro 10% emprendedora, digámoslo así. ¿Y cuál es la conclusión? Que la mayoría de mujeres en la zona 6 son amas de su casa, digámoslo así. Siendo minoría las que trabajan fuera de su casa. ¿Ok? 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 Sí. Ok. Sí. Lo vamos a asociar un poco al mundo de lo jurídico. En cuanto al mundo de lo jurídico, yo previamente le comentaba, ¿quiénes de aquí han visto esta serie en Netflix del Mataviejitas? Licenciado, la serie de Matavijitas también es son casos que ocurrieron en la vida real, ¿verdad? Sí, es una serie basada en la vida real, pero ¿quién ha visto la serie? Eso es lo que yo quiero saber. Es de la Sí, Mataviejitas. yo la he visto, licenciado. Ajá. ¿Y de qué trataba la serie? En 3 palabras. Una señora que mataba viejitas. De una persona en México que mataba viejitas y que no sabían quién era. ¿Ok? Una persona en México que mataba viejitas, no sabían quién era. En algún punto de la serie comienzan a ver el fenómeno de al inicio de la serie no le dan relevancia. Si ustedes le siguen el hilo de la serie. Lo que pasa es que al inicio de la serie no le dan relevancia dando la apariencia de que eran casos aislados, ¿no? No le dan la relevancia por eso. Entonces, si son casos aislados, esto no se ha tratado como un fenómeno y precisamente esos casos aislados eventualmente hubieran constituido una inducción, no deducción, una inducción. ¿Por qué? Porque eran casos particulares que iban a arribar a una generalización de un problema. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Vamos al punto que en el caso de que, por ejemplo, el presidente actual de Guatemala, Juan Pedro Izaguirre López, solo por no decir nombres, ha estado difundiendo un discurso que, derivado a las altas pensiones que se le paga a los adultos mayores, los jóvenes y los adolescentes ya no tienen acceso a seguridad social, digamos, no tienen acceso a salud, a educación, a oportunidades de empleo, porque todo se ha consumido en gran parte por los adultos mayores. Ahora bien,
Este discurso eventualmente hubiera motivado que una persona en Petén, una en Xela, una en Guatemala y una en Escuintla hubieran por cuenta propia iniciado acciones en contra de los adultos de la tercera edad, como ardid, como enojo por el robo de estas oportunidades como tal. Ahora, esto hubiera tratado de casos particulares aparentemente para constituir un fenómeno general, que era el discurso de odio proferido por el presidente Izaguirre, está motivando que las personas tengan acciones en contra de la población que son los adultos mayores. Entonces, esto hubiera sido partir de premisas particulares porque habían sido casos aislados y particulares que ahora que los vamos a estudiar como fenómeno, definitivamente valían la pena traerlos a colación, pero no eran un fenómeno hasta el momento que los asociamos para inferir en una generalidad, y la generalidad en este caso es el fenómeno como tal. Un discurso proferido por una autoridad ha motivado que estén mutilando y matando a todas las viejitas. ¿Se entiende la inducción? Sí, Lick. ¿Se entiende perfectamente la deducción y la inducción y las diferencias? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, excelente. En cuanto a la deducción, entonces estamos completamente claros que precisamente parte de estas premisas generales para lo particular y la inducción de las premisas particulares para una generalización como tal. Ahora bien, en cuanto a la deducción, típicamente lo utilizamos en el estudio de leyes y de procesos jurídicos. ¿Por qué? Porque las leyes norman en un sentido generalizado una conducta, una acción, un derecho que puede ser aplicable, ¿sí? Por eso es en el estudio de leyes y procesos jurídicos, porque los procesos jurídicos son generalizados, pero los vamos a utilizar para un caso concreto, ya sea como una jurisprudencia o ya sea un precepto legal que pueda ser aplicado en un caso concreto. Mientras que la inducción va a ser aplicada, mientras que la inducción va a ser aplicada para procesos de conocimiento, para procesos de investigación de problemas de relevancia social y de relevancia jurídica, siendo incluso que la inducción se divide en dos, la inducción completa y la inducción incompleta. Por una parte, tenemos que la inducción completa es analizar todos los elementos de una clase, de un grupo, de un segmento. Es decir, completa es, ¿por qué? Porque en esa particularidad de casos para inferir en una conclusión general, como lo sería una problemática social, vamos a estudiar todos los casos de similar o igual naturaleza para influir en esta conclusión generalizada como fenómeno. Mientras que la incompleta se subdivide en dos. Por un lado tenemos la simple enumeración y por otro lado tenemos la científica. La simple enumeración, no se pierdan, es una estadística. Es básicamente tomar una muestra y los resultados del estudio se van a aplicar a una totalidad. Por ejemplo, cuando hacen las famosas encuestas presidenciales. En las encuestas presidenciales, para plantear la predicción de quién es el candidato potencial o quiénes son los candidatos potenciales para pasar a segunda vuelta, básicamente encontramos que a un grupo determinado de según etnia, según clase, según universidad, según estudios, etcétera, se van fijando los parámetros, les preguntan por quién ellos tienen la intención de votar. Y en base a ello, van a llegar a una conclusión de naturaleza general, que va a ser la población prefiere a el señor Campos López como presidente, ¿va? Mientras que esa sería la por enumeración. ¿Por qué? Porque es por una estadística. Y la científica
en una contraposición, básicamente recurre a un proceso de abstracción. Cuando decimos, vamos a crear una fórmula para la mejor loción que ha existido en la historia, no partimos de una fórmula prescrita. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo que vamos a crear una fórmula. Cuando decimos, vamos a crear una norma que prevenga tal cosa, significa que nosotros vamos a partir de un proceso abstracto, es decir, producto de la mente y se va a materializar. No existe, se va a crear y por eso hay un proceso científico. ¿Está claro esto? ¿Estamos claros? Lick, tal vez si me podría dar un ejemplo de la científica, más o menos, ¿cómo sería? Básicamente, para una científica, si queremos irnos al mundo de lo jurídico, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Vámonos a antes del 2010, asumiendo que esto no existía. Antes del 2010, veíamos un fenómeno que se hacían depósitos voluminosos en todos los bancos de una determinada persona. Antes del 2010 no existía el lavado de dinero. Entonces, vamos a partir de algo abstracto, de algo que no existe, para llegar a la materialización, ¿sí? Entonces, vemos que hay depósitos periódicos, transacciones inusuales, transacciones sospechosas, y decimos, ok, ahora vamos a ver quiénes son estas personas. No tienen perfil financiero, no trabajan para ninguna entidad, no tienen empresas. Eso va a constituir un fenómeno. Todo esto hasta este momento es abstracto. ¿Por qué? Porque es producto de la mente que comienza a asociar determinado fenómeno con una actividad típica, antijurídica, punible y culpable. Y lo va a materializar en la creación de una norma. Lo estoy diciendo con mucha simpleza. El tema del lavado de dinero viene desde Al Capone. Así de antiguo es. Lo que pasa es que en Guatemala hasta el 2010, no, 2002. Bueno, por ahí me equivoqué, ¿qué importa? No es penal. El tema es precisamente eso. El procedimiento científico vamos a partir de lo abstracto, de lo inexistente. ¿Por qué? Porque si eventualmente vamos a partir de algo existente, no estamos partiendo como parte de un procedimiento científico. Estamos partiendo de algo que ya existe. Entonces ahí vamos a ver si, por ejemplo, en el mismo ejemplo, vemos que el aumento de transacciones sospechosas ya no es dinerario, sino en criptomonedas, básicamente vamos a poder hacer referencia a un fenómeno por enumeración. ¿Por qué? Porque por estadística vimos que se hicieron tantas transacciones y que ahora estas superaron a la moneda física como tal, o completa. Vamos a analizar los 59 casos de transacciones de cripto y por ello vamos a inferir en una particularidad. Y la particularidad es, hay un nuevo tipo de lavado de dinero. ¿Estamos? Gracias. Buenísimo. Sigamos, pues. Entonces tenemos precisamente la deducción. Ya vimos que es estudio de leyes y estudio de casos concretos. Y la inducción, que ya vimos que es completa, incompleta, y la incompleta se divide por enumeración y científica. Entonces, la investigación científica, para concluir, va a ser todo proceso que parte de la formulación de un problema. Anteriormente vimos el ejemplo, que el problema, en este caso, era el tema de las transacciones financieras. Y después del planteamiento del problema, las posibles causales que están motivando esta situación como tal. Y finalmente, la conclusión va a ser cómo se puede cambiar, cómo se puede modificar, cómo se puede incidir en esta problemática, cómo se puede transformar. Eso es la investigación científica como tal, ¿sí? Ahora bien, saliendo de la investigación científica, necesariamente tenemos que volver a caer al término de la lógica desde una perspectiva de disciplina filosófica, derivado a qué? En primer término, la lógica como disciplina se aplica a todas las ciencias. No existe una sola ciencia que no se base en la lógica como tal. Incluso hay algunas cosas que por más obvias que parezcan, probablemente en su momento tuvieron alguna conclusión lógica que indujeron a que las personas eventualmente tomasen esta decisión.
Hay una película que recientemente vi y es precisamente un tema de una petrolera que estaba en medio del océano. Está en Netflix, no, está muy buena. Y ahí hacen un razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico es que como no estaba sacando lodo, probablemente había algo malo en la maquinaria, pero no era que fuera a causar un problema, sino que era la maquinaria la que tenía el desperfecto. Fue tan lógica y convincente la explicación que dio la persona que lo tomaron por cierto y lo pasaron desapercibido. Infortunadamente, la realidad fue que no fue nada lógico y estalló y se hizo 1000 pedazos, se murió el mundo, medio mundo. El tema es de que no porque el resultado haya sido negativo significa que no emplearon lógica, ¿sí? Sino que en su momento la explicación lógica o la lógica formal empleada para determinado precepto fue la que pareció ser verdadera. Entonces, en conclusión, la lógica es una disciplina que es aplicada a todas las ciencias, cuya función primordial va a ser establecer las reglas del pensamiento correcto. ¿Cómo es correcto pensar? ¿Qué es lo lógico? Que si hay un día nublado, oscuro, lleno de viento, con brisa, ¿lo lógico es que va a llover o que va a salir el sol pronto? Pues lo lógico es que va a llover. ¿Por qué? Porque es parte del conocimiento que nosotros tenemos de un día típico de lluvia. ¿Sí? Bueno. Entonces nos establece reglas del pensamiento correcto y nos ayuda a determinar los métodos que nuestro propio pensamiento emplea para que sea adecuado a una realidad objetiva. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber que hay aire? Pues sí, mi cabeza me dice que el método para establecer que hay aire, primero es salir de la oficina. Segundo es tratar de levantar la mano y ver si se siente el aire, si es perceptible hacia mí. Es decir, estos métodos que la propia mente nos dice cómo aplicarlos para poder establecer que algo está siendo adecuado a una realidad objetiva. Entonces, partiendo de este postulado de la lógica y de su aplicabilidad a todas las ciencias, vemos que existen dos grandes vertientes que son, por un lado, la lógica formal y por otro lado, la lógica dialéctica. Cuando hablamos de la dialéctica, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? O sea, yo les digo a ustedes la dialéctica. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez tiene algo que ver con el habla o algún tipo de lenguaje. En primer punto, sí, toda la razón. La dialéctica proviene del término diálogo y diálogo precisamente hace referencia a un intercambio de comunicaciones verbales entre dos personas, lo hablado, ¿sí? Ese es un diálogo. Puede haber un diálogo escrito, por supuesto, pero ya estamos entrando a otros términos. Ahora bien, posteriormente al diálogo, ¿a qué nos hace referencia la dialéctica? Tal vez a lo empírico. ¿Qué es lo empírico? Ya que se metió acá. Lo empírico son los conocimientos que nosotros adquirimos sin necesidad de una base científica, sino que solamente con lo que aprendemos, ya sea con lo que nos cuentan, lo que vivimos o lo que hacemos por sentido común. Ok. ¿Y cuál es la asociación de la dialéctica con lo empírico? Deme una conclusión. La dialéctica con lo empírico. Que si hablamos de lo del habla, lo del diálogo, si tenemos las dos opiniones, pues podríamos decir que es lo que nosotros, la lógica que nosotros aprendemos a través del sentido común que nos transmiten. No lo sé cómo explicarlo. Va, por ahí vamos, pero es un poquito más fumado que eso. Un poquito. Tal vez, licenciado, es el debate que ocurre entre dos pensamientos, uno argumentando una cosa, otro argumentando otra, para llegar a conclusiones. Eso sería una discusión. Pero como la dialéctica era así de esa manera, ¿no? Pero ahí vamos. Un tema y luego llegar se lo voy a poner más fácil de lo que en realidad podamos nosotros establecer.
Según Hegel, la dialéctica es un método del discurso lógico. Escudriñemos qué es el discurso lógico. A ver, Rafael, ¿será que yo logro convencerlo a usted que esto es un lápiz? No, porque ya está definido, ya sabemos qué es. Tenemos una preconceptualización de qué es esto. No me diga qué es. Pero digo, no, Rafael, esto es un lápiz. Digo, lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que mi lápiz, bueno, esto no, cambiemos. Bueno, sigamos con esto. Va. Y luego, Rafael, lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que aquí tiene la punta, es que no se mira en la cámara. Es un lápiz, Rafael. Mire, tiene los elementos. Es un lápiz, lo que pasa es que es color gris. Y se cierra y abre porque cuando lo cierra aquí le sale el borrador, pero es un lápiz. Yo puedo escribir cosas, es un lápiz. Rafael, ¿estoy emitiendo un discurso lógico? Yo creo que no, porque ya tenemos definido completamente qué es un lápiz, pero ya tenemos definido qué es un lápiz. Si yo sigo asociando el concepto lápiz con el objeto material de la engrapadora, usted sí o sí tiene que llegar a la conclusión lógica de decir, o mi catedrático está borracho, drogado o en estado de interdicción, porque no tiene sentido, no es parte de un discurso lógico, no es parte de una correcta interpretación de lo que yo estoy diciendo que esto es. No tiene sentido. Ahora si yo le digo, Rafael, ¿le gusta mi lápiz? ¿Usted qué me va a decir? Que sí, el licenciado cumple con todo lo que es un lápiz. Tiene un borrador, tiene una mina. Mire, estoy viendo que lo tiene algo nuevo, lo que significa que no usa, pero buen lápiz, porque estos lápices marca Mongol salen buenos. Entonces usted me va a decir, yo le voy a decir, Rafael, ¿le gusta mi lápiz? Usted me va a decir, sí, esos Mongol son buenos. Yo le voy a decir, Rafael, ¿le gusta mi lápiz? Usted me va a decir, tengo que ir al baño, ahorita vengo, por no decirme bruto. ¿Ah? Porque va a decir, eso no es un lápiz. Ahora, estamos hablando de conceptos, obviamente, impuestos por milenios atrás. Yo nunca establecí que esto se tenía que llamar lápiz, pues, ¿verdad? Pero ese es el concepto que nosotros tenemos. Ahora, la dialéctica tiene que ver precisamente con la concepción de un discurso lógico, Tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero esto como parte de una expresión del movimiento de lo real, es decir, de las cosas y objetos del mundo material. Esto aplicado en procesos y en fenómenos del mundo social. Rafael, continúo con usted. Deme, por favor, la descripción de un ovni, de un alienígena. Bueno, eso es, según las personas que lo definen, ¿verdad? Son seres tal vez con cabeza un poco pronunciada, con dedos alargados. Esos son los extraterrestres, ¿no? Y los ahora en este momento no identificados. Ahora en este momento, Rafael, yo me preocupo, porque digo, puchica, Rafael vino a resolver años de dudas, de inquietudes de si existen o no los alienígenas y los ovnis, porque con esa descripción fehaciente que usted me da, mi conclusión lógica es, Rafael ya vio uno. Yo no lo he visto, solo le estoy describiendo lo que... Espéreme, Rafa. Ahora ya lo agarré usted de ejemplo, ahora ayúdeme. ¿Ah? Va. Entonces usted va a decir, sí, yo en el 2004 justamente fui raptado y por eso los vi. Y ahí ya nos va a preocupar más. Pero si usted me dice lo contrario y me dice, no, pues yo le di la descripción de la tele. Ah, ok, Rafael. Entonces hubiera comenzado con decirme, yo le voy a dar la descripción de lo que los ovnis son para la televisión y sus espectadores. Cito otro ejemplo. Yo le digo, Rafael, descríbame un unicornio. Entonces usted me va a decir, ah, ok, ahora como ya me explicó, le voy a dar la descripción de un unicornio según la televisión. Es un caballo blanco con un cacho de colores muy bonito y que parece que ama a las niñas. ¿Ah? Yo digo, no, Rafael, yo vi uno y no tiene esa forma. Es más un rinoceronte y no es blanco, es negro.
Entonces toda la clase se va a quedar como, bueno, ¿a quién de los dos le creo? Los dos están igual, pues, desatinados. Lo cierto es que cuando hablamos de la dialéctica, Rafael, y población en general, estamos hablando del mundo de lo material, lo que sí existe, lo que es real, lo que es tangible, lo que es comprobable. Ni usted ni yo, ni nadie, espero, me puede decir que ha visto un unicornio o un ovni o un extraterrestre. Pero sí, todos me pueden decir cómo es un lapicero, un lápiz. Y todos vamos a coincidir. Características más, características menos. El que este sea amarillo no significa que pueda haber lápices azules, pero la función, las características, los elementos del lápiz van a ser típicamente casi los mismos, con esta forma, con una mina hecha a base de carbono, asumo yo que es carbono, no tengo ni idea de qué es, de madera típicamente, hay unos que son flexibles, pero quiera que no tengan un puesto de madera, van a ser típicamente, ¿por qué? Porque esto es mundo real, esto es mundo material, y con eso tiene que ver la dialéctica. La dialéctica tiene que ver con un discurso lógico que parte de la expresión del movimiento de lo real, de los objetos, de las cosas del mundo material. Es por ello que en la dialéctica no admite lo que no es real, lo que no es material, porque no sería un discurso lógico. Así como si yo les intento explicar ahorita sobre un alien, eso no va a tener razón en la dialéctica. ¿Por qué? Porque no es algo que yo pueda explicar fehacientemente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí podríamos hablar otra vez de cómo se explicaban los fenómenos naturales antes. Por ejemplo, que se le atribuían a entes divinos, digamos, ¿sí? Un terremoto, digamos, y la ira de Dios, digámoslo así. Y dialécticamente se dirían que es por el choque de las placas tectónicas que ocurren los terremotos o temblores. ¿Sí? ¿Quiere que le explique o solo que le responda si sí o si no? No sé si está bien en ese orden de ideas, si es así. ¿verdad? Sí, sí. A ver, ese ejemplo que usted me dio, Jafet, está fumadísimo. Porque yo no puedo ver, nunca he visto una placa tectónica, pero seguramente algún científico sí lo ha visto, entonces para él es, ¿verdad? Es universo real. Para mí no. ¿Va? Yo nunca le podía explicar que es una placa tectónica, pero sí, antes, cuando nuestros ancestros mayas, porque todos los guatemaltecos, salvo los extranjeros que viven acá, pues todos los chapines tenemos de maya, aunque sea algo, pero tenemos. Se basaban en el cosmos para establecer cuándo era la mejor época para sembrar, para cultivar, que el tema de la luna para el crecimiento del perro, todas esas vainas vienen del cosmos, ¿va? Algunas atinadas, otras desatinadas. Eso no era parte de una dialéctica. Eso era parte de una creencia que fue comprobándose en el camino posible, pero no era el universo de lo material. ¿Sí? ¿Va? No vamos a entrar a filosofar más porque vamos a terminar más confundidos de lo que eventualmente podremos terminar. Entonces, esa es la parte de la lógica dialéctica. Y en cuanto a la lógica formal, tiene que ver con la corrección o incorrección de nuestros discursos mentales. Concretamente con la manera en que definimos los conceptos, con la que elaboramos juicios o con la que razonamos siempre en la lógica formal, partiendo de premisas generales para poder concluir, inferir en una premisa de naturaleza específica como tal. Entonces, en el campo de la aplicación de la lógica jurídica, va desde el estudio analítico de normas, o sea, de leyes, hasta el de las formas de razonamiento de los tribunales, es decir, lo que se conoce como jurisprudencia, ¿sí? Y todo esto incluyendo la aplicación de las normas y de la jurisprudencia en autos, decretos y sentencias, ¿sí? La lógica jurídica también se aplica a la investigación de problemas jurídicos con la finalidad de establecer sus causas, efectos y posibles formas de soluciones, de cambios, de transformaciones, etc. Es así como la lógica jurídica
la lógica dialéctica, la lógica formal, contribuyen a lo que es el estudio jurídico como tal. Y en cuanto al método dialéctico, pues bueno, ya vimos que está íntimamente ligado al desarrollo de las ciencias y que las ciencias no pueden prescindir del método dialéctico como tal, así como tampoco pueden prescindir de la lógica formal. No pueden prescindir de lo material y no pueden prescindir del universo de la corrección o incorrección del pensamiento. De esa cuenta tenemos que las categorías dialécticas, y con esto vamos a cerrar para quedarnos igual que la otra clase, que se utilizan en toda investigación científica, juntamente con los principios y leyes dialécticas son, uno, contenido, ¿sí? Es decir, todo lo que contiene o lo que debiese contener una investigación científica como tal. Dos, forma de realizar esta investigación científica, forma de concatenar los elementos para una investigación científica, forma de establecer todo esto. Causa, ¿cuál es la causa? Y cuarto, efecto, ¿cuál es la causa? ¿Y cuál es el efecto? ¿Sí? ¿Qué está originando determinado fenómeno? Causa, el origen, el efecto del fenómeno. Necesidad, por supuesto, de realización de una metodología científica para poder llegar a una conclusión. Esencia, ¿cuál es el punto toral de esta investigación? Y fenómeno. Estas son básicamente las categorías de la metodología dialéctica en una investigación científica. ¿Estamos claros hasta acá? Licenciado, disculpe, ¿podría volver a explicar lo que es lógica formal? Lógica formal es la que nos permite o la que nos establece la forma de corregir un pensamiento, la forma de llegar a un pensamiento adecuado en una realidad objetiva, ¿sí? Cómo nosotros y nuestro pensamiento llegan a una conclusión, y la conclusión es no, ni a patadas va a llover, porque el cielo está despejado, porque hay un sol intenso, porque no hay una sola nube, entonces ¿de dónde va a venir el agua? ¿Sí? Esa es la lógica formal. ¿Cómo nosotros sabemos que algo va a suceder en base a precisamente esa corrección del pensamiento que tenemos? Licenciado, en conclusión, entonces, la lógica formal sería que parte de nuestro pensamiento hasta llegar al razonamiento. ¿Otra vez? No, yo le pregunto si estoy bien, de que, como dice usted, ¿verdad? Entonces, nosotros, un ejemplo, yo veo el cielo. Espérame. No me hable tan rápido porque no le termino de entender. Por eso le dije otra vez, replantéemelo para yo entender. Para mí, la lógica formal sería entonces de que parte de nuestro pensamiento, como usted dijo, ¿verdad? Yo veo el cielo y se está nublando. Entonces llegamos al razonamiento de que va a llover. No sé si estoy bien. Sí, correcto. Ahora, esa es una corrección del pensamiento adecuado a una realidad objetiva, a una realidad real. Realidad real, sí, contradictorio. Valga la redundancia, una realidad, ¿sí? Pero si usted me dijera cielo despejado, cero nubes, sol intenso, día de verano, y usted dijera, sí, va a llover, ¿estará eso adecuado a una realidad objetiva? No. ¿Por qué? Porque la vida, las noticias, el conocimiento nos han enseñado que en un día sin nubes no llueve, porque el agua viene de las nubes. Que pueda llover y que cambie el clima de un momento a otro son otros 20 pesos. Pero típicamente en un día tan soleado, tan escaso de nubes, no llueve. ¿Estamos claros que eso es una realidad objetiva? Sí, pero bueno, yo pienso que también cuando podríamos aplicarlo un poco a la lógica dialecta, porque esa también inicia con nuestro pensamiento también. Pónganse, le digo, yo he escuchado, ¿verdad? Con mi abuela, ella dice, cuando está muy soleado y el sol está demasiado fuerte es porque va a llover en la noche.
y usualmente sí pasa. Entonces también estamos usando nuestro pensamiento, pero como usted dice, ¿verdad? Sería algo irracional, pero ocasionalmente sí ocurre. Espérame. ¿Qué dijimos de la lógica dialéctica? La lógica ¿Cuál es dialéctica Licenciado, tal lo vez, más relevante? en la lógica dialéctica? tal vez podríamos, con el ejemplo que nos dio de la lógica dialéctica, de que usted conversó con Rafael de que era una engrapadora y de que que si era un lápiz y todo ese tema. Si lo pasamos a ese mismo ejemplo, a la lógica formal, es que usted se hubiera puesto a analizar, es una engrapadora, no puedo escribir con ella, no puedo borrar con ella, entonces no es un lápiz, es una engrapadora. Ese sería Todo ese conjunto, y qué buen ejemplo, todo ese conjunto de explicaciones irracionales del por qué esto era un lápiz no constituyen lógica formal, pero todo el conjunto de explicaciones racionales del por qué esto sí es un lápiz constituye lógica formal, porque es una corrección de mi pensamiento. Ahora, ¿quién era la compañera que me estaba hablando antes que se me quitó aquí? Soy yo, licenciado. Cuando hablamos de la dialéctica, ojo, Jacqueline, que hablamos en todo momento de el mundo de lo real, de lo material. Cuando usted me fija el ejemplo de su abuelita, me está hablando del mundo de lo que no es material. Cuando yo cité el ejemplo de si iba a llover o no, lo estaba haciendo desde la perspectiva de las explicaciones del por qué. Todas las premisas que a mí me llevan a concluir determinada circunstancia. ¿Por qué? Porque para mi pensamiento eso es una realidad objetiva. ¿Sí? Pero si habla de la dialéctica, está hablando sí o sí de lo que existe. Son dos cosas diferentes. Una, sin fin de razones para poder concluir. ¿Va? ¿Por qué? Por eso dijimos que es deductivo. ¿Sí? La lógica formal parte de lo general para lo particular. Eso lo dijimos. ¿Ah? La dialéctica no. La dialéctica es material, sí. Y por eso sé cómo explicarlo, pues, van de la mano. ¿Qué manda Carlos Guillermo? Solo confirmaba que es lo que nos mencionó que se llamaba discurso lógico, ¿cierto? Pregunta, no entendí. Solo era para confirmar que sí era esto lo que hablábamos del discurso lógico. Sí, correcto. ¿Estamos? Nos conectamos el miércoles siempre por Zoom. Tengan todos una feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias.